más allá de la cuarta dimensión. Por no tener ciertos objetivos, constituye un enigma para la humanidad. La ciencia está tratando en la actualidad de penetrar el misterio de la cuarta dimensión. Esto significa de que en un universo septenario como el nuestro, en el cual existen 7 misterios a desarrollar o a comprobar, estamos solamente hurgando en el misterio de la cuarta dimensión, que todavía tiene su origen en el mundo físico. Puede ser que es una prolongación etérica del mundo físico. La ciencia no ha penetrado todavía dentro de esta magnitud de dimensión. Tengo también que repetir, como siempre lo hago, que conversación esotérica derivada de esoterismo significa que todo cuanto podamos desarrollar como idea fundamental, como idea intelectual, que es como debemos hacerlo, habrá un sinnúmero de razones que no podrán ser comprobadas y que por lo tanto se exige al que está escuchando una dosis de intuición, o al menos de una sincera y bien elucida e inteligente duda, para no aceptar ciegamente cualquier cosa que se le presente, pero tampoco para negar a priori todo cuanto se puede decir por el solo hecho de que el intelecto no puede registrarlo. Es decir, habremos de investigar científicamente, y esto pertenece al equipo mental de cada uno de nosotros, todo cuanto vayamos desarrollando, teniendo en cuenta que la conversación esotérica se inició hace muchos meses y se prolonga, va continuando. Es un discurso con muchas palabras y cada palabra pertenece a un mes. Por lo tanto, hago hincapié siempre una pequeña reproducción de lo que se dijo en el mes anterior para poder seguir un poco más claramente lo que se pueda ir diciendo ahora. El tema del pasado mes era sugestivo y al propio tiempo inspirativo, por tanto, que tenía que ver con la idea hacia un quinto reino de la naturaleza. Si aceptamos que nuestro universo septenario, y eso después lo vamos a analizar, hay que darse cuenta que el hombre que pertenece a la cuarta raza y al cuarto reino debe forzosamente que sentir dentro de sí el estímulo evolutivo que va desde el reino mineral y va ascendiendo de reino en reino hasta hundirse en las profundidades de lo eterno, siendo lo eterno en este caso allí donde nuestra mente no puede penetrar, porque nuestra mente intelectual es finita, porque está relacionada también con el mundo físico. Por tanto, nos faltan todavía muchas células a desarrollar en el cerebro y muchas parcelas de la mente donde desarrollar también nuestro intelecto superior, o, si ustedes lo prefieren, nuestra mente abstracta.
hacia el quinto reino, llegamos a la conclusión de que si realmente la evolución es un hecho en la naturaleza y que todo va progresando hacia este centro omega, del cual nos habló Teilhard de Chardin, siendo todavía esta idea empírica un centro en el universo, hacia donde tiende todo ser humano, todo propósito de ser y de realizar, tiene que encontrarse constantemente con el peligro del intelecto, que no se decide todavía a penetrar en el misterio de este quinto reino, del cual vamos a hablar y al cual nos referiremos de hoy en adelante. Así, si admitimos la evolución y que al reino mineral, por una transformación alquímica de la naturaleza, da vida al reino vegetal, y si éste da vida al animal, y el animal se convierte con el tiempo en un ser humano, hay que admitir lógicamente que a partir del cuarto reino existe otro reino de la naturaleza. Quizás será este reino al cual Cristo definió el reino de los cielos. Posiblemente será así, en cuanto no tenemos ninguna nota descriptiva y objetiva donde apoyar nuestro intelecto actual. De esta manera, siguiendo la ley evolutiva, vamos a tratar de investigar lo que es este reino y cómo vamos a introducirnos en este reino, siendo el tema de la conversación de hoy los requisitos o la ley selectiva que permite penetrar en el quinto reino de la naturaleza. Este quinto reino tiene que ver precisamente con el dominio absoluto de ciertas dimensiones todavía en estado de latencia dentro de nosotros, significando con ello que falta todavía un gran espacio dentro de la mente que descubrir, y también dentro del corazón, donde todavía no hemos destilado el propósito de vida necesario para poder investigar más allá del intelecto. Todo cuanto sea más allá del intelecto, allí donde forzosamente debemos perdernos, porque es nada, o lo menos se registra como nada en el intelecto, por falta de pruebas, por falta de registros, por falta de evolución mental. Entonces hay que evolucionar en otro aspecto, y el aspecto que vamos a investigar es el intuitivo, teniendo en cuenta que actualmente la sociedad, tal como está constituida, tiene que cambiar forzosamente, por dos motivos principales. Primero, porque existe la ley de evolución, y segundo, porque el propósito del ser humano no puede detenerse en ningún momento de su existencia, y que tiene que prolongarse constantemente, renaciendo de sí mismo constantemente, como el ave fénix de la fábula. Porque realmente todo cuanto vayamos realizando en esta dirección, en este aspecto, no es ni más ni menos que seguir algo natural, algo que se ha realizado siempre, pero que nosotros, quizá porque es una cosa tan natural, no le hemos prestado la debida atención. Hay muchos hechos en la naturaleza que no tienen una descripción posible. Por ejemplo, el misterio de que ustedes pueden escuchar mis palabras. No se ve nada, ustedes registran simplemente. La vista no puede registrar lo que registra el oído. Entonces, si hay cosas que del mundo físico no podemos dar una explicación, como por ejemplo podemos dar la definición exacta de un color, ¿está nuestra mente capacitada para decir la diferencia que existe entre el color blanco y el negro, o entre el negro y el azul o el verde? Nos faltan elementos de juicio. Estamos dentro de la infancia todavía de lo que es la investigación del quinto reino. Y dentro de este quinto reino existen forzosamente las dimensiones del espacio. Y en este punto de vista de que nuestro universo septenario hay que indagar siempre hacia adelante, sin temor, y dejando que las espirales de nuestra mente se vayan perdiendo en el espacio sideral. De la misma manera que una columna de humo que negro y denso al principio se va extendiendo en el espacio hasta que aparentemente llega a formar parte del propio espacio. Pues es esto lo que se precisa en la nueva era, en esta era de tremendos cambios psicológicos y sociales en la humanidad, en que podamos realmente
sentirnos inflamados de un propósito de ser y de realizar que se escape por ética, por intención, por poder, de lo que es habitual, de lo inmediato. Y entonces proyectar la mente hacia la lejanía, hacia la perspectiva más lejana, para escuchar allí el más lejano de los gritos que nos están hablando de compasión y misericordia social, lo cual prácticamente esto es inexistente en la Tierra. Así que no solamente la investigación tiene que tener un aspecto científico, sino que tiene que ser de ética, de moral, de interés por saber qué es lo que realmente estamos buscando y por qué este sentido proyector hacia adelante. Sencillamente hay un polo positivo de gran atracción, un gran protón central, diría yo, quizás sea este sentido que le da Teilhard de Chardin al centro omega, que atrae a toda la humanidad hacia aquel punto, un punto en concreto, hipotético, solo existe dentro del propósito. Y cuando este propósito todavía no tiene una objetividad perfecta, no puede ser dicho como una investigación científica. Hay que dar un amplio margen a la intuición. Y esto es lo que quisiera que ustedes tuvieran en cuenta cuando estamos conversando. Que hay que dar margen a la intuición y que todo cuanto el intelecto se resista a admitir, que exista una razón más profunda que permita la atención sin pensar, sin detenerse, sin resistencia, para ver dónde podemos llegar. Porque naturalmente, si hablamos del quinto reino y si hablamos del paso obligado que hay que dar, y si estamos diciendo que ahora, en los albores de esta nueva era, la humanidad no puede admitir ya ciertos tópicos del pasado, no puede apoyar su razonamiento simplemente en la mente intelectual, sino que tiene que ascender constantemente y sin detenerse en ningún momento hacia estas zonas aparentemente desconocidas, pero que en ciertos momentos pueden ser captadas por la intuición. Entonces también dejaremos dentro de nuestra mente, de nuestro cerebro y en las parcelas más ocultas del corazón, unos espacios vacíos que podrán ser llenados con la nueva fuerza que iremos invocando. Así que siempre tengo interés en decir, todo cuanto ustedes no puedan penetrar intelectualmente, dejen que sea el corazón el que vaya siguiendo la idea. De esta manera seguramente verán como algo se produce, porque realmente, aunque me esté apoyando en datos científicos, el lenguaje tiene que ser forzosamente abstracto, porque solamente así como podemos comprender las cosas elevadas que pertenecen a otra dimensión superior. Fíjense bien solamente en el aspecto septenario de nuestro universo. Pasaremos simplemente un poco por encima. Hay que admitir, tal como nos dice el esoterismo, que nuestro sistema solar es solamente la séptima parte de un sistema cósmico. Que un sistema cósmico está constituido por 7 sistemas solares. Que cada uno de los sistemas solares está constituida por un esquema planetario, el cual se ven 7 planetas sagrados, centros, digamos, de esta fuerza invicta, tremenda, espiritual, que jamás puede detenerse porque está en la raíz del nacimiento del universo y que seguramente persistirá después de la extinción del universo. Hay que admitir también que todo cuanto de fenoménico tenga que ver con esto tendrá forzosamente que ser también septenario. Así el hombre es un septenario y así analizaremos el hombre desde arriba para llegar a glosar finalmente lo que puede llegar a ser este hombre en el momento actual y lo que puede ser cuando esté precisamente en la séptima subraza de la séptima raza. Ahora estamos precisamente en la quinta subraza de la quinta raza. Y naturalmente esto será, no porque lo digamos, es que lo admite la ciencia hoy día. Fíjense bien solamente, un esquema solar con 7 esquemas planetarios, con 12 planetas, de los cuales solamente conocemos 10.
Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Vulcano y Plutón. Sin esto, diciéndonos también que de todos estos solamente hay 7 que son sagrados. Es decir, que constituyen la vida de paso de 7 energías, los cuales aquellas personas que estén interesadas en el descubrimiento de la analogía que existe entre la religión y la ciencia, escuchando, leyendo, investigando en la Biblia, cuando se nos habla de los 7 espíritus ante el trono de la divinidad. Este 7 es fundamental, porque lo encontramos también en los 7 rishis del hinduismo, en los 7 jacobeos también de la religión egipcia. Todo lo tenemos siempre predestinado. ¿Por qué son 7 días, por ejemplo? Los 7 espíritus ante el trono, los 7 rayos, los 7 planos del sistema solar, las 7 dimensiones del espacio, los 7 planetas sagrados, los 7 reinos de la naturaleza, por causa de las convenciones 5, los 7 shoanes o señores del rayo, las 7 iniciaciones, los 7 yogas o senderos para llegar al 5º reino, del cual nos ocuparemos precisamente, los 7 chakras o 7 centros etéricos, las 7 glándulas endocrinas, los 7 días de la semana, cada cual reciente por un planeta, como ustedes saben, los 7 colores del espectro solar, las 7 notas musicales o sonidos creadores, del cual nos ocuparemos el próximo mes, hablando de los mantras y del poder de los mantras en lo que llamamos magia, y los 7 tipos psicológicos humanos. Intervienen en la política, en la filosofía, en la ciencia, en el arte, en la religión. Todo cuanto significa una actividad del hombre está regido precisamente por uno de esos tipos. Es decir, que nos encontramos con 7 tipos psicológicos dentro de la humanidad, siguiendo idéntico propósito, siendo este propósito el deseo de penetrar en el 5º reino. De no ser así, la evolución se paralizaría. Todo cuanto estemos investigando en la actualidad tiene que ver precisamente con la entrada de este reino. El mes pasado hablamos de escuelas esotéricas que se dedicaban exclusivamente a preparar a todas las personas preparadas para penetrar conscientemente en este 5º reino de la naturaleza. Hablamos de los asramas de la jerarquía, como los vestíbulos de la casa del Padre, tal como se dice también en el libro de los sabios, este libro fundamental que se llama el libro de los iniciados, y que, partiendo del más moderno de los Vedas, el Upanishad, y cuando en uno de aquellos artículos memorables del Bhagavad Gita se nos habla de Krishna y Arjuna, también se nos habla de los 7 ángeles que protegen a Arjuna cuando está inspirado por Krishna. Entonces, esto tiene forzosamente que hacernos pensar, que hacernos sentir de una modalidad nueva, buscando constantemente las vías de acceso a este reino de la naturaleza. Así que, tal como aparece la humanidad, buscando ya la superación dentro de las características humanas, vemos que existen personas corrientes, que existen dentro de la gran profusión de seres humanos, unas personas que están más imbuidas o más caracterizadas por un espíritu de investigación concreto, y otras que buscan la superación en un mundo divino, abstracto o místico. Esto no importa, porque dentro de una rama, dentro de un grupo de selectividad de la jerarquía, existen precisamente personas de ambos tipos de rayos, los cuales tienen que ver con el camino individual para penetrar en este reino al cual nos estamos refiriendo. Vamos a analizar el asunto de una manera sistemática. La gente preparada de la humanidad, ¿cuáles son? Los intelectuales, las personas cuya ética es el servicio creador, los artistas, los políticos, los científicos, los psicólogos, los filósofos o los economistas. Todos tienen su razón de ser
porque pertenecen precisamente a una de estas 7 ramas de la psicología, que permite que a través de este antacarana, o de este hilo de luz que va de su mente y de su corazón hacia arriba, llega un día a conectarlo con estos puntos de luz que están dentro del quinto reino. Así que cuando hablamos de Rama, Asram, su nombre sánscrito, significa que existe una proyección sistemática o una línea de acceso que va del hombre o del corazón y de la mente del hombre hacia la divinidad. Pero que por otra parte existe una respuesta constante de la divinidad hacia el hombre, estableciéndose así un núcleo de unión constante que cada cual hará más penetrante o más débil o más fuerte, dependiendo de su propósito de vida y hasta el punto en que dentro de su corazón ha desarrollado el secreto y el propósito de la vida. Llegados a este momento así, vemos que todos tenemos nuestro lugar en una escuela esotérica, en una escuela de preparación para los misterios, lo cual parece que sea perteneciente al pasado, pero la verdad siempre ha actuado y siempre han habido hombres que han superado las características humanas y han penetrado en el reino. Tenemos indicios de estos seres que han penetrado en este reino y son los que precisamente están rigiendo ocultamente todas las escuelas esotéricas del mundo, del cual las escuelas conocidas, quizá esta sea una, están llevando su participación activa. De momento podemos decir que cada uno de nosotros está capacitado dentro del nivel actual de capacitación técnica o de capacitación moral para tomar en su poder uno de esos rayos para penetrar en este punto inmarcesible de contacto, este antacarana de luz. Y una rama es precisamente este centro o este espacio vacío dentro del cual debemos penetrar cuando el vacío no nos afecte. Cuando sintamos el temor de dejar el intelecto a un lado y que podamos investigar con el corazón libre y la mente desahogada en otras dimensiones. Ustedes se extrañarán quizá que hablemos de 7 dimensiones del espacio. Pero es que realmente el espacio, tal como lo concebimos, de acuerdo con los principios de analogía hermética, solamente pueden contener 7 dimensiones, por cuanto existen 7 razas de desarrollar, con sus características subrazas cada una, y que cada cual tiene sus propios tipos raciales, cada cual evolucionando en uno de sus tipos. Y nosotros que pertenecemos a la quinta subraza de la quinta raza, y que según se nos dice, estamos en la 4ª cadena de una de estas grandes espirales, quizá en este 5 de la quinta raza, y en esta 4ª ronda se halla el misterio del nacimiento del hombre, los 9 meses. Pero no es esto el sistema de hoy. Penetrando audazmente en el terreno, digamos, de la búsqueda, vemos que existen aspirantes de todos los grados. Hablamos en sentido espiritual. Que existen discípulos dando el nombre de discípulo no en un sentido que se ha dado en el pasado, circunscribiendo el término discípulo a aquellos 12 que, según se nos dice, fueron los que establecieron en el reino el dictado o la doctrina de Jesús de Nazaret. Vamos a decir que todo hombre es un discípulo porque todo el mundo está capacitado para aprender. Y que todo hombre es al propio tiempo un maestro que puede ayudar a otra persona. De esta manera, aquella persona a la cual podemos enseñar será nuestro discípulo en aquel momento dado, y nosotros a nuestra vez seremos discípulos de un maestro que nos informará de algo superior. Y ahí se basa precisamente esta escalera misteriosa de Jacob, que va desde el reino mineral hasta Dios sabe dónde. La mente se pierde, debe perderse aquí. De los tipos discípulos habrá muchos grados. Dentro de la ciencia, por ejemplo, habrá muchos científicos, pero siempre habrán científicos cuya mente será más aguda, más penetrante, más profunda que otros. Lo mismo pasará con la filosofía, lo mismo pasará con la economía. Siempre habrá personas más capacitadas que otras. Pues bien,
Supongan ustedes que ascendiendo por estos centros o estos círculos concéntricos, el número de 7, penetrando audazmente en la etapa que hacemos dentro del interior, con un previo vacío, llegamos a ser conscientes de algo más que conocemos ahora, entonces técnicamente nos hemos introducido en un misterio. Y este misterio tiene el nombre esotérico de iniciación. Para llegar a ser un iniciado que forma parte de la escuela de misterios, hay que haber pasado por varios grados. De la misma manera que existe el párvulo y existe el hombre que está en la universidad. Existe un proceso de enseñanza, pero así como la enseñanza que se da en las universidades o en los centros de enseñanza tiene un cariz solamente intelectual, cuando se trata de una escuela de misterios, se le exige al aspirante a los misterios no solamente una mente aguda y penetrante, sino un corazón capaz de desarrollar el aspecto sentimiento o la sensibilidad requerida para convertirse en un elemento activo dentro de la sociedad, en un fermento social de redención, sin llegar a ser un mártir como estamos viendo constantemente, porque todo es la precipitación de hechos kármicos que inciden en un momento dado en la historia de cualquier país del mundo, sino que es una progresión sistemática que una vez se ha iniciado, cuando técnicamente decimos se ha introducido en la corriente. Esta corriente ya no puede volver hacia atrás, va hacia adelante, y se llama la gran corriente iniciática, que va penetrando planos, dimensiones y reinos, siendo cada vez más consciente de sí mismo como factor social y como entidad psicológica, teniendo en cuenta que todo esto que estamos diciendo es un hecho que sucede aquí y ahora, y que no hay que darle un tamiz de misterio al hecho de que podamos asegurar que existen en la humanidad, en el momento actual, como hubo en el pasado, personas que conquistaron la gloria del quinto reino. Es quizá por esto que estamos informados de que existe un quinto reino. Después viene el principio hermético de correspondencia o de analogía, que nos dice, pues bien, si igual es abajo que arriba, igual es arriba que abajo. Y si el hombre es la reproducción exacta, aunque en miniatura, del gran macrocosmos, entonces lógicamente tenemos que admitir que estamos evolucionando hacia una constelación superior dentro de la psicología, al cual no estamos habituados. De ahí el tremendo cambio que debe operarse en nuestras mentes y en nuestros corazones. Debemos sentirnos inflamados por el poder del verbo y al mismo tiempo ser capaces de poder desarrollar intelectualmente este verbo. Eso significa que tendremos que lucir no solamente una intuición que nos conecta con el centro más profundo o con el Sancta Sanctorum del corazón, sino que tenemos que tener un intelecto capaz de reproducir estas ideas arquetípicas y poder entendernos con cualquier persona, no importa qué tipo psicológico. Y esto se le llama sabiduría. Solamente conocemos un estadio, conocemos el conocimiento y algo de comprensión, pero nos falta la sabiduría. La sabiduría que tiene que ver con la oportunidad de saber desarrollar intelectualmente el valor de una idea cósmica o de una idea abstracta o de una idea arquetípica. Porque, según tenemos entendido, existe una ley de arquetipos y cada uno de esos arquetipos son aquellos que nos están impulsando hacia adelante. Es lo que decimos una vez: si rompemos una vasija en 1000 pedazos, en 4000 pedazos, cada uno de los pedazos tendrá una conciencia de pedazo más el recuerdo de una totalidad. Es decir, que la teoría del Dios inmanente y del Dios trascendente se halla oculta en esta idea, de que tenemos la idea primero de separación, el yo inmanente. Tenemos también una idea superior de aquella realidad de la cual formamos parte, de aquel Dios que nos informa internamente. Y entonces tenemos ya el Dios trascendente, o el yo trascendente si lo hacemos en sentido psicológico.
De manera que todo cuanto estamos desarrollando en el aspecto de misterio, en el aspecto de ir avanzando hacia adelante, hacia los arquetipos superiores, no hacemos sino fusionar constantemente el yo inmanente con el yo trascendente, constituyéndose así la línea de aquello que Cristo definió su iglesia. Es decir, que aquí estamos en la iglesia, siendo la iglesia el sentido de unión y no un sentido particularizado. Así podemos admitir que todos formamos parte de un propósito en este momento y que este propósito está galvanizado por el Espíritu del Quinto Reino. Si no, no estaríamos aquí y estaríamos quizás en un espectáculo de lo inmediato, o estaríamos cavilando con nuestros propios problemas. ¿Se dan cuenta? El misterio está en todas partes y la habilidad técnica de reproducirlos también está en nosotros. Si está todo, ¿qué nos falta alcanzar? Solamente nos falta alcanzar la capacidad de abrirnos a esta fuerza. Yo creo que cuando estamos muy atentamente investigando, cuando estamos con la mente dentro de una dirección constante, tratando de comprender exactamente el valor de cada cosa, sin darnos cuenta se hace un vacío. Y en este vacío existe una comprensión misteriosa del propósito de la vida, y sin darnos cuenta ya estamos penetrando en el quinto reino de la naturaleza. Es decir, que el reino de los cielos está aquí. No hay que buscarlo fuera. Se trata de una dimensión. Si todas las dimensiones están aquí, entonces ¿qué falta? Solo falta abrir la mente un poco más y captar algo de estas dimensiones, las más inmediatas naturalmente, y proseguir adelante, tratando ya de reproducir exactamente la gloria que se agita en esos arquetipos que desconocemos. Había pensado también que sería interesante que mi disertación fuese más corta para que ustedes tuviesen más oportunidad de hacer preguntas, porque nos damos cuenta después que hemos dado una idea de base de que el tiempo nos queda corto para poder proseguir investigando en estas cosas. Así que solamente daré una ojeada de conjunto a lo que quería decirles y vamos enseguida al comentario. Existen pues escuelas esotéricas y existen personas capacitadas para penetrar a través de esas escuelas en algún tipo de misterio. Este misterio no es más que la resolución dentro de nosotros de la gloria de la divinidad. Y les ruego que acepten el término divinidad no como una expresión típicamente religiosa, sino como un hecho científico. Desde el momento en que el hombre no conoce su causa determinante, que solamente está viviendo dentro de unos efectos particulares, cualquier nombre puede ser bueno para expresarte una idea básica. Me refiero, cuando hablo de Dios, de la divinidad, me refiero precisamente a esa entidad psicológica donde a la apreciación esotérica informa la totalidad de nuestro universo. Diciendo esto, y también teniendo en cuenta que estamos progresando cada cual dentro de su propia característica, a través de su propio rayo de poder, a través de su propia característica, buscando su vía de acceso a este reino al cual vamos a discutir, creo que todos tenemos la oportunidad, si es que realmente podemos descubrirlo dentro del corazón, para seguir audazmente este camino y llegar un día a penetrar el misterio iniciático. Ahora son ustedes quienes tienen la palabra. Sí. Cuando usted ha dicho de la base, yo hago una meditación, como si nosotros fuéramos los trozos de la vasija, para llegar a unir esta vasija un día unir otra vez los trozos de esta vasija en su sitio, como lo diríamos, ¿verdad? A ver, después pues esto está bien. Después he pensado si este protón del que usted ha hablado podría ser para nosotros el sol. ¿Es esto solamente?
De momento sí. Sí, bueno, es que hay que darse cuenta que si aceptamos la ley hermética de analogía, igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba, no puede existir una diferencia de base entre un universo, un hombre y un átomo. Todo tendrá su propia repercusión, su propia analogía. Por ejemplo, un átomo es un protón con varios electrones. Por lo tanto, la idea me parece acertada, porque el corazón del átomo está habitado o ocupado por un protón central o una serie de protones centrales, y que los demás son electrones que están oscilando de la misma manera que el Sol puede ser un gran protón central, y siendo los planetas los electrones que van girando a su alrededor a través de sus eclípticas particulares. Y con respecto a la meditación de lo que significa un fragmento para integrarse en un conjunto de valores, me parece muy bien que la persona empiece con una técnica muy definida de esta era, de darse cuenta ya no de que es un fragmento, sino de que es la realidad. Desde el momento en que operamos desde el punto de vista soy un fragmento, ya estamos limitando la fuerza expansiva de nuestro yo. Estamos empequeñeciendo cada vez más nuestro yo inmanente hasta constreñirlo a través de sus concepciones cerradas y no pudiendo salir afuera ni liberarse de todos esos impedimentos. Para mí, la resolución está en trabajar como si, fíjense bien, como si, como técnica, fuese aquello ya. La persona que dice, yo soy un iniciado, compórtate como un iniciado, y demostrarás entonces que como si yo lo fuera. Entonces, el fragmento de Dios que somos cada uno de nosotros puede integrarse un día en un conjunto mayor. Es que significa que vamos nosotros por el solo hecho de establecer la técnica de como si fuese Dios, llegar a integrarse con Dios. Quizá lograremos ampliar el campo de percepción del yo inmanente, y que quizás algún día, continuando, quizá el yo trascendiente nos inundará con su paz, con su gloria, con su inteligencia creadora. A este vamos. Y de todo lo que significa, por ejemplo, yoga o meditación trascendental o como sea, no es más que un intento del yo inmanente de reproducirse o de expansionarse en el yo trascendente. Es decir, que usted está muy cierto. Hay que buscar una conciencia de unidad, más que una conciencia de fragmento. Dense cuenta que todo el problema social de la humanidad es porque todos tenemos una conciencia de fragmento y no tenemos conciencia de la unidad que a todos nos lleva adelante. ¿Y cuál es esta unidad? Yo creo que es el propósito de vida. Luego la mente está predestinada del hombre a crear grandes cosas. Y estas cosas más grandes a las que se refirió el gran instructor de la humanidad. Pues bien, para mí el problema es sencillo de expresar, pero muy difícil de realizar. El hecho de que yo tenga una conciencia de fragmento y sepa que solamente dejando de pensar como fragmento poder realizar la unidad, para mí es un tremendo desafío. Pero ¿es que acaso la humanidad no es un desafío permanente? Los sistemas sociales, políticos, religiosos, económicos, no es un sistema para obligarnos a discernir, a actuar, a liberarnos. Pues bien, para mí esto es una meditación, más que encerrarse en un cuartito durante 10 minutos pensando que voy a unirme con la divinidad. Esto para mí es pasajero, en cuanto el tremendo desafío social es constante. Por lo tanto, deberemos actuar del yoga constantemente, siendo el yoga simplemente un nombre que damos a la actitud del yo inmanente que se prolonga hacia el trascendente. Solamente esto. Y partiendo de aquí, vamos viendo cómo la vida tiene a formalizarse, a rejuvenecerse, a ampliarse, a adquirir una perspectiva de conjunto y no perspectivas inmediatas. Porque lo que afecta al hombre como fragmento es su perspectiva inmediata, sus necesidades inmediatas, mi yo, mi familia, mi trabajo, y los demás no me importan. Porque claro, cuando existe la guerra en Vietnam, o existe en el Congo, o existe en Angola, no nos preocupamos mucho. Solamente nos preocupamos de la violencia cuando está en nuestro país o está en nuestra localidad. Y esto es una cosa que debemos registrar en la mente y saber que hay que empezar por aquí. Si buscamos la unidad, hay que buscar la unidad total. Y no la unidad de mi país,
o mi localidad, o mi grupo, o mi trabajo, o mi familia, sino que la meditación, el verdadero yoga, es social. No es algo simplemente de momento, algo que hipotético. Para mí es una realidad que el hombre está encarcelado por su propia mente y sus propias conclusiones, sus propios puntos de vista, todo cuanto signifique para él algo que tiene que ver con él, algo que está apegado a él y él apegado a aquellas cosas, y que solamente dejando de apegarse es cuando puede sentir dentro de sí el estímulo creador y convertirse un día en aquello que buscamos tras la técnica de como si fuese Dios. ¿Se dan cuenta? Es sencillo de explicar, pero cuán tremendo difícil es esto de poder realizarse. Me gustaría saber qué diferencia hay cuando decimos fulanito de tal es muy religiosa o fulano de tal es muy espiritual. ¿Qué se diferencia? ¿El sentido espiritual? Al religioso. Religioso. Bueno, fíjese bien, pero los 7 senderos de la vida, vamos a definirlos tal como podemos verlos socialmente expresados, son la política, la religión, la filosofía, el arte, la ciencia, la psicología y la economía. En todos los campos del departamento humano en el cual se expresan esas características, puede haber hombres espirituales y hombres religiosos, porque religión es una derivación del término latino religare, unir, compenetrar, no buscar separaciones. Ahora, si ustedes me dicen la religión tal o la religión tal, entonces diré falso, porque todos los hombres buscan la misma cosa. Fíjense bien, los caminos no importan, igual que los rayos, digamos, de un carro, que todos van a un eje, aparentemente están separados, pero todos convergen en el centro. Y todas las religiones están buscando el reino de Dios, o el quinto reino. Dense cuenta, es el pez que se muerde la cola. Constantemente vamos al mismo sitio. Una persona puede ser religiosa y puede ser espiritual al mismo tiempo, porque es lo mismo. El espiritual viene de espíritu. Entonces, espíritu es la inmortalidad, es aquel ser que está en nosotros, del cual no sabemos prácticamente nada, y se llama vida. La vida viene de no sabemos dónde, pero la actualizamos, la sentimos, y cuando digo yo siento la vida, estoy hablando al espíritu. Y cuando digo estoy pensando, estoy sintiendo, estoy investigando, hablo de la conciencia, me refiero al alma. Y cuando estoy actuando y soy consciente de mi actuación, es mi cuerpo el que está actuando. Ya vemos cómo todo se define en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el Shiva, Vishnu, Brahma, o en el Isis, Osiris, Horus, de todas las religiones, porque todo está dentro de este trino esencial. Lo que interesa, siempre digo lo mismo, que cada cual se comporte correctamente dentro de la propia religión. Es decir, podríamos decir que se comporte leal y espiritualmente dentro de su religión, y nunca chocará con otra religión, porque naturalmente no buscará el proselitismo, sino que buscará un estadio de ser por sus propias características místicas o religiosas, para buscar el quinto reino, el nirvana, el satori, el zen, por ejemplo, o bien el reino de los cielos o el reino de Dios. Es lo mismo. Son nombres con los cuales expresamos la finalidad del hombre aquí en la tierra. Si no, ¿para qué hemos venido? ¿Se dan cuenta? Es un desafío constante. ¿Para qué hemos venido? Esa es la pregunta. Es el ser o no ser. Pues el hecho de que estén aquí quizá les resuelve en parte esta pregunta. ¿Por qué están aquí ustedes? Están porque están investigando en el quinto reino. Si no, no estarían aquí. Ni yo tampoco. Todos somos entonces discípulos de una escuela superior, no dándole ningún lugar definido en el tiempo ni en el espacio, sino como un estado de conciencia particularizado que intenta llegar a la propia conciencia de la divinidad. Y para mí esto tiene unas consecuencias incalculables dentro del mundo social del momento, en el cual existe, como ustedes saben,
ideas antitéticas y antagónicas por cuestión de principios separativos. Es como el fragmento y otro fragmento de aquella vasija enorme de la divinidad. Estuviesen luchando entre sí buscando la conquista del reino de Dios. Eso es falso. Solamente tratando de ajustar todas las piezas de este rompecabezas inmenso se puede gozar de una totalidad, teniendo la conciencia de que todos estamos realizando una parte de esta totalidad, siempre y cuando no luchemos ni reaccionemos. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Pues si no, fíjense ustedes, en política, en economía, en religión, en filosofía, en todo hay una separación sistemática del hombre y del hombre. Y sin embargo, solamente hay un principio desarrollado, un propósito, un secreto y un objetivo. El propósito de ser, el secreto, la iniciación, el objetivo, el arquetipo. Siendo el arquetipo de la mente, la verdad. Buscamos la verdad por la mente. Y con el corazón buscamos la bondad. Y con el cuerpo tratamos de establecer relaciones armónicas a través de la belleza, a través de un equilibrio. Es decir, que todo cuanto estamos investigando es algo actual. No estamos buscando algo hipotético, algo que pertenece a otra esfera, no. Estamos hablando desde un punto de vista muy lógico que admite que existe una teoría de evolución, y esta existe, no porque lo ha hecho Darwin u otros, sino porque se ve. Porque si no, todavía estaríamos en el mundo de las cavernas. Estamos en el siglo XX y tenemos la televisión, los transportes aéreos a gran velocidad, conocemos todas otras cosas, las computadoras electrónicas, y naturalmente tenemos una serie de cosas prácticamente desconocidas en tiempos de Cristo. Por esto dijo, vosotros haréis cosas más grandes que las que yo he hecho. Pero es lógico. Cristo era un hombre lógico, una mente supremamente lógica, que veía la evolución y por lo tanto veía los progresos de la ciencia, del arte, de la cultura de los pueblos y de las personas. Así que estamos aquí precisamente tratando de comprender algo más de lo que conocemos actualmente. No porque lo diga yo, sino porque el contacto es el que favorece la salida del yo inmanente hacia el yo trascendente. Ah, no, astros. Ah, bueno, sí, mire usted. Según la astrología esotérica, hay Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Vulcano y Plutón. No, Vulcano no, Plutón. Marte no. Pero es que Marte ocupa ahora Vulcano el puesto de Marte. Y antes de descubrir estos astros era el Sol y la Luna. Por esto en la astrología esotérica no se tiene en cuenta la Luna en ningún aspecto, porque la Luna es un astro muerto. ¿Y saben ustedes por qué está muerto la Luna? Porque no tiene sentido de gravitación. Todo astro en el espacio que no tenga movimiento de rotación es porque carece de Kundalini, carece de fuego. Entonces queda permanecido estático en el espacio y siempre da la Luna la misma cara porque no tiene otra opción. Y está muerto, precisamente. Sí. Si por ejemplo yo nací bajo Plutón o bajo otro aspecto planetario, Sí, sí. es claro que la información traigo el año pasado, claro, probablemente, pues quiero decir, sí nos servirá para evolucionar incluso. Bueno, sí, naturalmente, es que la evolución, si es permanente y constante, el hecho de estar influenciado por un planeta es que realmente estamos influenciados por muchos planetas, porque todos los cuerpos tienen un campo magnético, desde el electrón más infinito o más ínfimo hasta el Sol más infinito. Todo tiene su campo magnético. Cuando el campo magnético suyo puede establecer contacto con el área magnética de un ser, o de un ser, digamos, psicológico de su alrededor, usted se siente influenciado. Usted siente que aquella cosa le ayuda o no le favorece.
Pues bien, dentro del universo existen las mismas reacciones de simpatía y de antipatía, debido a la ley de polaridad, hermética también la ley de polaridad. Es decir, que unos estamos influenciados en bien o en mal, pero no depende del astro ni de la persona, depende de nosotros. Ahí está lo que fallan muchas personas. Yo tengo una cuadratura o tengo un trígono de cualquier astro, y esto me favorece. Yo digo, bueno, también hay un axioma astronómico que dice, las estrellas no obligan, aunque te inspiren, nunca te pueden obligar, porque existe aquello que está en nosotros. Si ya empezamos con una conciencia de fragmento, es que estamos conscientes de que estamos rodeados de una serie de campos magnéticos que nos afectan en bien o en mal. Ahora bien, si estamos afectados, vamos a ver, es hipotético para mí, por Mercurio, de Mercurio, que tiene la exactitud de rapidez mental de contactos y de inteligencia, porque se le llama también, como saben, el mensajero de los dioses en todo el universo, Mercurio. Pero tiene otras cosas Mercurio que forman parte del esquema kármico de Mercurio, que es el inferior. Depende de la persona que del campo magnético de Mercurio extraiga lo bueno o lo malo. Así que no culpemos a los pobres astros, que bastante trabajo tienen, sino que el trabajo para mí es nuestro. Bonita, bonita. Es que no consigo ya. Bonita, la bonita. Sí, sí. Sí. O sea que el vacío somos nosotros. Porque si nosotros ya por intuición, por estudios o por lo que sea, captamos, ya no hay vacío. Sí. O sea que el vacío somos nosotros. Sí, sí, pues lo veo. Sí. Es que realmente el término vacío no es el término de nada. No existe la nada. Existe siempre una energía que desconocemos. Ahí estamos con la teoría de las dimensiones. Actúan sobre la Tierra actualmente y siempre han actuado fuerzas que desconocemos. Quizá el desconocimiento de ciertas fuerzas cósmicas manifestado a través de ciertas dimensiones desconocidas es lo que ha engendrado el temor. Y el temor ha engendrado la religión, porque el hombre cuando tiene temor tiene que buscar una seguridad. Y esa seguridad debe buscarla en cualquier lugar, con tal que se sienta tranquilo. Ahora bien, si yo le digo a usted que para llegar a dejar la conciencia fragmento, debemos dejar todo cuanto se relaciona con el fragmento, o desapegarse todo cuanto se relaciona con nosotros, para poder penetrar en ese aspecto superior del trascendente, entonces verá que se produce un vacío en el interior de la persona. Pero ¿quién resiste a la soledad de ese vacío? Otro desafío de la conciencia. Cuando nos falta la mente tenemos temor. De ahí que el temor que precisamente está creando esta costra del yo, o esta mente entorpecida, incapaz de reaccionar ante la verdad. Cuando se produce un vacío dentro de mi corazón, ¿qué pasa? Incapaz de resistirlo, tengo que ir a la religión o a cualquiera que me consuele cuando estamos en un momento de soledad infinita. ¿Y qué pasa? Cuando dejemos de actuar de esta manera timorata, cuando suspendamos el temor, nos enfrentemos con el silencio nacido y tremendo vacío de conciencia. ¿Qué pasará entonces? Tenemos que investigarlo. Estamos para investigar con el misterio del quinto reino, y según se nos dice, el misterio del quinto reino es un misterio de soledad. Por lo tanto, es un misterio de vacío. ¿Quién se atreve a este vacío? Si cuando nos falta la mente estamos temerosos. Otra cosa. Y si cuando estamos con temor ante cualquier cosa, nos supeditamos a la ley del fragmento, a la ley de lo inmediato, de lo inmanente, cuando todo a nuestro alrededor va fallando, nos damos cuenta precisamente de la necesidad de que exista un determinismo creador para poder salir audazmente en busca de ese silencio y ampararse en el silencio y volar, como se dice el místico, en las alas de la brisa, para conquistar todo el misterio de la eternidad. Otro desafío de la conciencia es afrontar la soledad, afrontar todo el misterio, afrontar el silencio. Realmente el misticismo se conoce solamente de acuerdo con un principio emocional, pero desconocemos el principio que nace de este vacío, que proviene de los altos hemisferios búdicos del sistema solar. Naturalmente no estamos preparados,
Tenemos una mente muy capacitada para medir lo inmediato, pero es el mismo momento que nos apartamos de lo habitual y de lo inmediato, nos surge el temor, la duda y la incertidumbre. Y la desesperanza después. Porque somos incapaces de movernos con libertad en este vacío que la vida nos está creando. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, ¿qué es lo que ocurre en nosotros? Se produce un vacío, una soledad, un misterio, y nos causa pavor la soledad y el silencio que provoca la pérdida de un ser querido. ¿Se han preguntado una vez por qué sufrimos con la pérdida de un ser querido? ¿No será porque estamos apegados a otro fragmento de una manera muy particularizada y perdemos de vista la totalidad de los fragmentos que constituyen la unidad de la vasija, de la cual emanamos un día? Esos son interrogantes que no voy a desarrollarlos yo, sino que cada uno de ustedes puede ir desarrollando. Yo solamente sé que existe un silencio y que ese silencio se va moviendo por grados dentro del corazón. Y desde el momento en que el corazón registra ese silencio y es capaz de hacer partícipe a la mente de ese misterio de soledad, entonces se transforma el individuo en un ente realmente social, no como hasta aquí, que con la conciencia de fragmento todos somos más o menos antisociales. Yo quisiera que nos dijeras el trabajo que se efectúa en esas ramas y quiénes tienen acceso a ellos. Yo diría que todos tenemos opción, todos tenemos entrada en las ramas de la jerarquía. La rama es, si ustedes me permiten, una escuela de misterios en donde se investiga las leyes, principios y normas que rigen el quinto reino de la naturaleza. Por lo tanto, si tenemos en cuenta lo que dijimos en la conversación anterior, de que una rama está constituido por un centro permanente de misterio que es el maestro de las ramas, y que existen 7 hemisferios asrámicos o ciclos concéntricos, y que cada uno de estos círculos envuelve una cantidad de seres humanos capacitados en orden a merecimientos internos, en orden a su propia evolución, veremos que desde el principio, desde el centro, desde el gran protón central donde irradia la fuerza máxima de la jerarquía, existen personas capacitadas que a medida que van ascendiendo están salvaguardando la identidad de este misterio, y que se va comunicando este misterio de la misma manera que la electricidad de alta tensión se va canalizando por transformadores hasta llegar a los seres corrientes que somos nosotros. Y nosotros, imbuidos por la fuerza de las ramas, podemos inspirar a otras personas, porque tenemos la capacidad de comunicación. Y si tenemos la capacidad de comunicación, es que podemos establecer vinculaciones de acuerdo con el reino de Dios. Por lo tanto, piensen como si estuviesen dentro de las ramas. Adquieran esta suficiencia, esta seguridad, y se dan cuenta de que no es tan difícil un acceso. Solamente falta tener devoción a un ideal, de tener mucho amor por los demás y de tener una inteligencia creadora capaz de no circunscribirse solamente al intelecto, capaces de subir por encima del intelecto, y que el intelecto se convierte en el campo expresivo de la evolución superior. Por ejemplo, el hecho de captar en un momento dado una idea abstracta o arquetípica, ¿de qué serviría si no tuviésemos un intelecto capacitado para reproducirla? Entonces no podemos hacer la casa por el tejado. Hay que formar un intelecto, hay que conocer muchas cosas, pero cuidado, no apegarse a las cosas. Hay que crear familia, hay que crear ambiente social, pero por favor, no hay que apegarse a la familia, no hay que pegarse a ningún departamento social,
hay que salir siempre de la rueda de muerte y nacimiento, esta gran rueda de samsara que nos lleva a vivir y a morir constantemente sin saber el precio de la vida, sin tener la experiencia viva y psicológica de la acción. Este es el problema otra vez, otro desafío de la conciencia. Usted. Takarana. Entonces, la Antakarana también está sujeto a este proceso constructivo, por el cual nosotros podemos impulsar de alguna manera a fin de contactar con lo superior, con la vida superior, que sería con la impresión de la mónada. Sí. ¿Es algo así? Sí, justo. Pero, como hablamos de lo inmediato, la fuerza, el equilibrio que deben hacer cuando hemos establecido el Antakarana, o sea, Takarana, es un hilo sutilísimo de luz que creamos cuando estamos trabajando de esta manera que decimos. Y va desde la mente inferior hasta la mente superior, creando dentro del cerebro una zona de acción libre, hablando en términos científicos, creando una aura técnica, un aspecto, digamos, un campo magnético que permite que vayamos ascendiendo desde ese centro hacia el centro superior. En el terreno actual, este aspecto va desde el intelecto, simbolizado, sintonizado en el centro ajna, y conducido por la glándula pituitaria, hasta el centro sahasrara, o aquel que se manifiesta a través de la glándula pineal. Mientras estamos meditando, mientras estamos actuando creadoramente, se pone en incandescencia una parte de nosotros en este camino inmenso sendero que va de la mente inferior a la superior, y al propio tiempo está invitando al fuego de Kundalini para que ascienda por la columna vertebral. Es decir, que la Antakarana no solamente tiene efectos locales, sino que tiene un efecto con todos los centros, los 7 centros magnéticos que posee el cuerpo etérico, y al cual nos hemos referido anteriormente cuando hablamos de los 7 centros, los chakras, como se llama en lenguaje hindú. Entonces, si nosotros trabajamos desde un punto de vista fragmento, mente inferior, buscando la cualidad máxima de unidad, mente superior, o el yo ascendente, entonces, sin darnos cuenta, estamos quemando con la fuerza radioactiva de la Antakarana las parcelas del cerebro que se resisten. De ahí que en ciertas etapas de la meditación trascendental, tal como debiera ser, existe una quemazón de las células del cerebro, creando vacíos, y ahí está el vacío que temen. Porque cuando una persona se siente quemada interiormente por el fuego de Kundalini o por el Antakarana, entonces, ¿cuándo retrocede? Porque siente enfrentar la realidad. Ese temor, al cual ya nos hemos referido antes, no es ni más ni menos que el temor que engendra este vacío, al cual no queremos penetrar. De que el Antakarana, si pudiéramos ver con clarividencia el Antakarana de cada cual, veríamos que está localizado en unos muy arriba y otros muy abajo, entre lo que va despacio entre el centro ajna hasta el centro sahasrara, o el centro del entrecejo hasta el centro coronario. ¿Por qué? Porque la meditación, el yoga, todo cuanto estamos investigando, solamente es una parte de la vida social. Y el verdadero Antakarana total es la totalidad de la vida absorbida íntegramente por esos vehículos de recepción mental y transformando en una pequeña guía de luz de la Antakarana. Así que la Antakarana es la vida que estamos realizando constantemente en aspecto creador. Y cuando estamos viviendo creadoramente es cuando funciona íntegramente la Antakarana, y entonces, como hemos tendido un puente entre la mente concreta y la mente abstracta, ya no hay temor de vacío,
El vacío siempre la inseguridad que presta cuando miramos algo sin tener ningún apoyo. Esto es la antacarana. Este propósito encuentra una respuesta también de lo superior. Sí, es que realmente es el superior que nos ama, que nos atrae. Nosotros solamente nos sintonizamos con aquella fuerza. Y cuando estamos sintonizados con esta fuerza, es cuando creamos el antacarana, por el cual ascendemos. Es lo que técnicamente o místicamente se llama la escalera de Jacob. La escalera de Jacob, que va de la mente concreta al abstracto, es el antacarana. Pero existe otro antacarana para la vida mística, que va desde el corazón hasta el coronario. Porque hay dos grandes senderos en la vida. Hay 7 rayos, pero solamente hay 2 grandes senderos. Hay rayos como el primero, el tercero, el quinto y el séptimo, que pertenecen a la línea mental, la que está utilizando la antacarana del centro ágena coronario. Y existe la línea del segundo, del cuarto y del sexto rayos, la línea del corazón, o la vida mística, que están siguiendo todas aquellas personas que no son intelectuales, son místicas precisamente. Y tiene que haber de todo en la vida. Porque de esta manera, en la profusión de características existe más compenetración, más comprensión de lo misterio enorme de la vida. Sí, sí, sí. A ver. ¿Sí? No lo sé. Esto sí que no lo puedo decir. Puede ser una coincidencia. De todas maneras, según el día 7, tiene todas esas repercusiones, como esquema, como dimensión, como espacio, como raza, como yoga. Si encontramos 7. Ahora bien, investigar ya sería investigar en la vida privada de una persona que ha nacido el día 7. Fíjese bien, si usted nació el día 16, también es el 7. Entonces el 7 encontramos por doquier. Y si es el día 25, también tendrá el 7, porque sea 2 más 5. Entonces ya tendríamos que ir a la cábala. Si acaso podemos dar un día de eso, pero no lo veo, vamos, muy interesante. Esto no lo efecto, creo, ¿eh? Yo quisiera preguntar sobre el tema que se ha hablado de la antacarana. Sí. ¿Hay este temor según el grado de evolución? ¿Hay más o menos temor en el ser según el grado de evolución? ¿Verdad? De la antacarana. Según el grado de evolución no debe haber tanto temor. Sí. Sí. Naturalmente el temor es proporcional a la inteligencia creadora. Y digamos, inversamente proporcional. A más inteligencia creadora, menos temor. Y es directamente proporcional a la inteligencia creadora. Y el temor solamente existe cuando no hay comprensión de algo. Y yo pregunto, si cuando tengo temor me enfrento con el temor, ¿qué pasará? Yo tengo temor a la oscuridad, por ejemplo. No, digo yo. Podemos tener temor a la oscuridad. Temor, claustrofobia, por ejemplo. Un temor a cualquier cosa determinada en la vida, pero lo admitimos como un registro, pero no como una seguridad en nosotros. No tenemos el determinismo suficiente para enfrentar aquel hecho de temor. ¿Por qué? Si estamos con temor, pero dejamos que el temor actúe, siempre hablamos y sentimos y actuamos en términos de fragmento. Pero si cuando tenemos temor enfrentamos el temor, porque la vida es un problema, y si nos enfrenta al problema, no se puede resolver. Pues el temor es un problema que tiene la conciencia psicológica humana. Entonces, si decimos, ¿qué pasa con el temor? Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una señorita, estaba diciendo, ¿usted tiene temor a la oscuridad? Haga una cosa. Penetre en la oscuridad y pregunte qué pasa. Pregunte por qué tengo temor, pero en la oscuridad. Al enfrentar la oscuridad es posible que desaparezca el temor. Y estamos huyendo de fantasmas. Esto demuestra que tenemos una conciencia de fragmentos. Y cuando hablamos del temor pavoroso, por ejemplo, que enfrenta al discípulo en cierto grado de su evolución, y en los últimos tramos de la antacarana, cuando ya clavado en la cruz, debe enfrentarte al más grande de los vacíos, y el vacío en el cual se encuentra suspendido entre el cielo y la tierra.
lo cual ha dado origen al sistema Rosacruz del cosmos, por ejemplo. Entonces, se puede hablar de un temor que debe ser afrontado para penetrar ya en el quinto reino. Naturalmente, si vamos afrontando el temor, ahora, el temor a la oscuridad, uno. El temor a que mañana tengo dinero para comprar, temor. El temor a cómo me comportaré. El temor a unos exámenes. El temor a la bomba atómica. El temor a lo que pasará. Naturalmente estamos dentro de un círculo de temores. Y cuando la conciencia está dentro de un círculo de temores, no puede reaccionar creadoramente. Solamente reaccionando creadoramente, es decir, quitando de encima todo este conglomerado de temores, es cuando ve la realidad en su clara estela de luz. Otro desafío de la conciencia, enfrentar el temor. ¿Y por qué no enfrentamos siempre nuestros temores? No hay ningún animalito que tenga temor más que cuando está en una cosa que desconoce. Todo cuanto conoce no le causa temor. Pues el hombre reacciona igual que un animalito. Perdónenme, todos somos en ese caso un poco animalitos, porque todos tenemos temor de algo. Es esto lo que se sabe mal, que dentro de los límites del cuarto reino existe el temor como lógica. Se encuentra lógico el temor de mi enfermedad, el temor de que enfermos. Estamos enfermos pensando en el temor de estar enfermos. Si supiéramos la fuerza del temor sobre los órganos físicos a través de las glándulas endocrinas, veríamos el por qué todavía no se ha podido curar el cáncer. Porque el cáncer, como enfermedad vibratoria, depende mucho del estado mental del sujeto, el que sea. Y que existe siempre el temor exagerado, está creando el virus del cáncer. Está creando una anomalía en su cuerpo, naturalmente. Pues entonces el temor incapacita, no solo incapacita, sino que produce efectos tal como quisiéramos evitar. Produce aquello que no quisiéramos. Por tanto, la mente libre, desahogada, ¿por qué temer? ¿Y por qué temer el karma? La persona dice, es que es mi karma. Bueno, ¿y por qué es su karma? Enfrente al karma, deje de llevar el peso, o es que tengo esto, tengo lo otro. Pues no se preocupe.